Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 523. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a irnos concentrando, a ir disponiendo la mente y el corazón para hacer este grupo de oración como corresponde. De igual manera muy importante que cada uno de nosotros disponga de este tiempo para hacerlo bien, no para hacerlo de cualquier manera ni como nos parece, sino entendiendo que nos vamos a dirigir a Dios, al Señor de la creación, y que queremos estudiar y conocer su palabra para conocerlo a Él, que queremos estar en comunión con Cristo a través de la oración. Entonces tenemos estos propósitos, debemos cumplirlos, ¿no? A través de en este caso, poder estar atentos al grupo de oración. Entonces les deseo que en este momento puedan estar atentos, alisten sus Biblias. Recuerden que estamos trabajando el segundo libro de Samuel. Hoy nos encontramos en el capítulo 8. El tema se llama Pelea la batalla. Para los que les gusta escribir, pelea la batalla. Vamos a dar unos minuticos para que aquellas personitas que no han podido ingresar lo puedan hacer. Recuerden no dejar de compartir en sus redes sociales, de igual manera en los chats de aquellas personas que no conocen al Señor. No dejemos de compartir. Doy un saludo especial ahí para Edwincito, que ya se encuentra conectado, el hermano Francisco, la hermana Betty. El Señor me los bendiga por estar ahí atentos al grupo de oración cada día. Vamos entonces a dar un minutico más para que de pronto las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. También les recordamos en este momento, muy importante, el día de mañana el grupo de oración se hace a través de un grupo pequeño que tengo en la iglesia. En este caso es el grupo, es donde damos la palabra igualmente y se ora también. Si usted quiere participar, lo que podemos hacer es básicamente, usted me escribe y yo le puedo enviar el link para que pueda ingresar. Entonces vamos a estar atentos también a esa parte. Recordarle a los amigos que nos ven desde YouTube o que nos escuchan desde YouTube que pueden buscar en la caja de comentarios, está el link de mi Facebook para que me puedan agregar y también puedan asistir directamente a nuestro grupo de oración. Entonces vamos sin más preámbulo a hacer una oración corta, pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude y de igual manera que podamos estar concentrados. Sé que a esta hora están dando el segundo tiempo del Colombia-Paraguay. Yo le aconsejaría que tome de una vez una decisión, apague su televisor. No duden en hacerlo, que Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Vamos entonces a orar. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu maravillosa palabra, la cual nos disponemos a leer. Señor, gracias por que la tenemos en nuestro propio idioma, Señor, porque la podemos estudiar, porque tenemos esa libertad que otras naciones de la tierra no tienen, Señor. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados, Señor, por librarnos de la ira venidera. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que en nuestra mente y en nuestro corazón todavía hay faltas delante de ti, Señor. Solo tú eres justo, digno, Señor, para perdonarnos. Ayúdanos a avanzar en la fe, Señor. Permite que esta palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos ayude, Señor. Permite que a pesar de que tengamos días difíciles, nosotros podamos entrar en tu presencia y tener la confianza de que tú sabes todo lo que sucede y estás ahí a nuestro lado, ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Nos disponemos a leer tu palabra. Dirígenos, exhórtanos por medio de tu Espíritu, Señor. Llénanos de confianza, de entendimiento y ayúdanos a llevar esta palabra a nuestra vida práctica. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así segunda de Samuel capítulo 8. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Metec Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente.
Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadad-ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadad-ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-ezer, rey de Soba, David aniquiló a 22.000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tebab y Berotab, poblaciones de Hadad-ezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer. Como Tou también era enemigo de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-ezer en batalla. Joram llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que les había subyugado: Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalecitas. También consagró el botín que le había quitado a Hadad-ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del valle de la Sal, donde aniquiló a 18.000 edomitas. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando el pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército de Josafat, hijo de Aliud, era el secretario. Sadok, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David eran ministros. Muy bien, hemos finalizado la lectura del capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Vamos a darle un poquito de contexto. Si de pronto usted ha estado atento a la historia de Israel y del rey David, desde que empezamos el libro de Samuel, nos daremos cuenta que lo que está sucediendo en este capítulo era lo que Dios quería para Israel desde que salieron de Egipto. O sea, lo que está pasando en este capítulo era lo que el Señor les había ordenado, que tenían que conquistar todas las poblaciones cananeas, las tenían que conquistar. Bueno, en este capítulo estamos viendo, digamos que en gran parte se logra ese objetivo por medio de David, respaldado por Dios, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta y que es muy importante es que antes de que esto suceda, David tuvo que pasar muchas situaciones donde él le falló al Señor, en otras lo obedeció y lo glorificó, pero en estos capítulos estamos viendo que David estaba empezando a cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Veníamos de 2 capítulos donde había tratado de hacer lo que a él le parecía, y bueno, aquí ya vuelve David a enderezarse, porque sabemos que desde que salieron de Egipto el Señor quería que esa tierra fuera conquistada y que de esos cananeos, de esa gente que vivía en todas esas poblaciones, no dejaran a nadie con vida a menos que esas personas se rindieran a ellos. El propósito del Señor era que luego no se fueran a mezclar con estas poblaciones, que fue lo que en efecto pasó. Y bueno, los beneficiados aquí fueron los israelitas, que pudieron derrotar a estas poblaciones que durante siglos los habían esclavizado, los habían llevado a adorar a otros dioses, a seguir sus costumbres, a mezclarse entre ellos, a ganarse la ira de Dios. Qué tema tan importante, porque nos está diciendo el Señor que mientras nosotros no salgamos a pelear la batalla, va a ser imposible lograr la victoria. Mire qué frase, mis hermanos. Mientras nosotros no salgamos a pelear la batalla, va a ser imposible lograr la victoria. ¿Cuál fue el problema de Israel desde que salió de Egipto? No querían pelear.
Peleaban cuando el Señor les ordenaba, les traía castigo por haberse, y ahí peleaban, y luego se les olvidaba y se volvían a mezclar. Pero en este caso David hace algo diferente y entonces empieza a pelear y empieza a ver aquello que era imposible para los israelitas. Por eso nuestro tema de hoy, pelea la batalla. Y vamos a ver 3 requisitos para ganar la batalla de la fe. De acuerdo a este capítulo, 3 requisitos para ganar la batalla de la fe. El primer requisito es el tiempo. Está en el versículo 1 y el 2. Dice así: pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Metec Amá. También derrotó a los moabitas, a quien los obligó a tenderse en el suelo y los midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. A veces, mis hermanos, cuando leemos la Biblia, no tomamos en cuenta que muchas de estas historias se dieron en periodos de tiempo a veces muy largos. Por ejemplo, antes de que llegara el diluvio pasaron 120 años, aproximadamente desde que se le dio la profecía a Noé hasta que el diluvio vino. El éxodo, aproximadamente 40 años en el desierto. Los jueces, 350 años. David reinó durante 40 años. Debemos entender entonces que cuando la Biblia nos describe un periodo de tiempo que pasará, hay un propósito. Hay un propósito. Por ejemplo, el versículo 1, ¿cómo empieza? Pasado algún tiempo. O sea, eso no fue de la noche a la mañana. Esto que estamos viendo acá, esta victoria no fue de un día para otro. Está describiendo un periodo de tiempo largo, de luchas. Y comienza, si usted empieza a leer, no solamente fue el versículo 1 y 2, sino que todo el capítulo en sí es una descripción de todas las victorias que logró David respaldado por Dios. Pero antes de esa victoria, no nos podemos olvidar que David vivió años de ¿qué? De persecución, de angustia, de derrotas, de tristeza, de muerte. Entonces, hermanos, es claro, el Señor nos está diciendo, antes de la victoria, pasaremos tiempos como los que vivió David. De modo que esto nos prepara para la batalla. Así el cobarde, el que no le gusta ir a la batalla, pues no va a ir nunca, porque dice, uy, no. No, yo quiero la victoria desde el principio. No, requiere tiempo. Entonces no se afane por la derrota, siga luchando. No se afane por los ataques y los desprecios, siga luchando. Mire a Cristo. 3 años predicando a la cultura, a las autoridades y la religión de su tiempo para que se arrepintieran y pudieran salvarse. Sin embargo, lo rechazaron. Al punto de que el día que llegó la batalla más importante, el pueblo judío, el pueblo romano, los griegos, no sabían que el que estaban subiendo a la cruz era la única oportunidad de salvación que tenían y lo abandonaron. Pero esos 3 años en los que Jesús estudió, predicó, oró, lo habían preparado para enfrentar el abandono y la muerte. Por eso los derrotó. Pero requirió tiempo. Ese es el primer requisito para pelear la batalla de la fe. El segundo, el desprendimiento. El desprendimiento. Ahí se lo voy a publicar con el texto. Está en los versículos 10 hasta el 12. Como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Jorán a desearle el bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en la batalla. Jorán llevó consigo objetos de plata y de oro y bronce, los cuales el rey consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado: Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalecitas. También consagró el botín que le había quitado a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. No sé si usted lo entiende. Lo que está diciendo acá el escritor es que David, cada vez que obtenía un botín de guerra, se lo entregaba al Señor. No se cogía nada para él. Tal parece que David se había desprendido de lo material y sabía que todo le pertenecía al Señor. Y pareciera un detalle menor, pero no lo es. Porque es que en la batalla de la fe, perfectamente David pudo coger el botín y utilizarlo para su beneficio. Eso, ya gané mucho. Me voy a hacerme un palacio para mí, me voy de vacaciones. Pero noten que lo primero que le hace es consagrar todo ese tesoro al Señor. ¿Cómo le hace falta a algunos líderes religiosos de este tiempo estudiar estos pasajes? Pues hoy en día los recursos económicos no son consagrados a Dios, ¿no?
ni tampoco las necesidades de la iglesia, sino que más bien los utilizan para construirse templos ostentosos y llevar la vida de ricos que muchos llevan. Pero en la batalla de la fe, si usted quiere la victoria, deberá desprenderse. Por ejemplo, tal vez usted deba disminuir el tiempo que dedica a su trabajo y recibir menos ingresos para tener más tiempo y estudiar la palabra de Dios. O tal vez usted tenga que desprenderse de algunos de sus gustos para ayudar a un hermano en necesidad. O para dar más y mejor en su iglesia. Esa sería una muy buena forma de consagrar sus ingresos y de demostrar que en su corazón no hay apego por el dinero. Porque de otra manera, pues demostrará lo contrario. Hemos visto que para ganar la batalla de la fe se requiere tiempo y se requiere desprendimiento. Ojo, estamos hablando desde el contexto que David ganó a todas las poblaciones que los israelitas por siglos no habían sido capaces. Los edomitas, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, todos. Todos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con tiempo. Respaldado por el Señor, confiado en el Señor, pero requirió tiempo. Se desprendió de lo económico porque sabía que ese no era el propósito. Y entonces empezó a ver las victorias. Finalmente, para ganar la batalla de la fe se necesita integridad. Integridad. Mire lo que dice, en este caso el versículo 14 hasta el versículo 17. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Eso es integridad. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Aliud, era el secretario. Sadok, hijo de Ahitob, y Ahimelech, el hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Escúcheme, hermano. El rey David estaba siendo respaldado por Dios y por todo el pueblo porque estaba gobernando con integridad, o sea, con justicia y rectitud. Ahora, quiero que quede claro lo siguiente. En la actualidad hay un mal entendimiento de lo que significa integridad en la Biblia y esto trae problemas serios. ¿Por qué? Porque muchas personas viven vidas dobles, una en la iglesia y otra en la calle. ¿Por qué sucede esto? Porque tienen miedo que si confiesan la verdad, sus líderes los desecharán, no les van a ayudar. Entonces cuando un hermano está en la iglesia y está en pecado, tiene miedo de confesar, porque sabe que si lo hace, lo van a sacar. No es que lo van a intentar restaurar ni perdonar, sino que lo que hacen es hacer sentir mal a la persona al punto de que la persona abandona. Esto pasa porque no entendemos que la integridad es vivir una vida acorde a las convicciones que uno tiene. Por ejemplo, si yo digo que yo soy de Cristo, es porque he entendido que soy pecador y que necesito arrepentimiento y confesión continua, acompañada de acciones para abandonar el pecado. Pero esta acción es difícil cuando hay temor al castigo excesivo que no tiene el propósito de restaurar. Por eso los líderes deben ser comprensivos sin ser alcahuetes, porque de otra forma seguirán creando falsos cristianos. Cristianos que viven dos vidas. Por ejemplo, en el versículo 16 dice que David nombró autoridades, generales, secretarios, cronistas, sacerdotes. ¿Usted no se ha puesto a pensar que todos esos hombres estaban en pecado en el pueblo de Israel? Por eso el pueblo estaba como estaba. Pero ahora el reino estaba siendo restaurado. Y se supone que eso es lo que está pasando en nuestros días. ¿Y David qué hizo? Les dijo, no. Aquí yo voy a ser el único que voy a mandar y el único que voy a hacer todo. No, como lo hacen muchos líderes en iglesias hoy a nivel del mundo. No. Ahí dice que David nombró ¿qué? Autoridades, generales, secretarios, cronistas, sacerdotes y otros. Él les dio la oportunidad, ¿sabe por qué? Porque David había entendido que él también había pecado. Y que aún así Dios lo había perdonado, restaurado y respaldado. Por eso ahora podía gobernar con rectitud y justicia. Eso es integridad. Cuando uno entiende que uno no es más que los demás y que uno también estuvo en la misma situación de esas personas, por lo tanto tiene misericordia. Y lo que intenta uno es restaurar, darle las herramientas a esas personas para que puedan avanzar y ayudarnos en el reino de Dios, no apartarlos del reino de Dios. Vamos a orar a Dios pensando en esa palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy, pensando en que debemos salir a pelear esa batalla de la fe,
pero entendiendo que eso nos va a llevar tiempo. Algunos van a necesitar tiempo para prepararse, otros van a necesitar tiempo, sacar tiempo de su trabajo porque están demasiado dedicados a su trabajo y necesitan tiempo para dedicarle a Dios. Otros van a tener que revisar qué están haciendo en su tiempo libre, de pronto viendo un partido. ¿Cierto? Vea qué cosa, ¿no? Otros van a tener que desprenderse de pronto de sus ídolos, de su dinero, del amor al sexo, del amor a ciertas cosas que no le permiten pelear la batalla. Y vamos a tener que empezar a vivir todos en integridad. Una vida recta y justa, una vida que le agrade al Señor. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por la maravillosa oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu preciosa palabra, Señor, tu palabra que es una espada, mi Dios, que nos traspasa hasta lo más profundo y que nos lleva a pensar y a entender. Señor, no estamos peleando la batalla, mi Dios, no nos estamos esforzando por salir ni hablarle a la gente, Señor. Tal vez por eso no tenemos ningún tipo de problema ni sufrimiento, Señor. Ayúdanos para salir a pelear como David lo hizo contra todas estas poblaciones a las cuales ninguno de los hombres que anteriormente vivieron en Israel se habían atrevido a hacerlo. Tal vez el rey Saúl lo intentó un poco, Señor, pero no hizo lo suficiente porque te desobedeció, dejando con vida a algunos de los habitantes a los que tú le habías ordenado no dejar con vida. Señor, ayúdanos a entender que debemos cumplir con tus propósitos antes que con cualquier otra cosa. Nada puede ser más importante para nosotros que tú, mi Señor. Ayúdanos y respáldanos como respaldaste al pueblo de Israel, Señor, que cuando vayamos a pelear, Señor, que cuando vayamos a entregar tu palabra, lo hagamos con denuedo, con sabiduría, con entendimiento, con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, danos el tiempo necesario para prepararnos. Ayúdanos, mi Dios, para que aprendamos a tener paciencia cuando un familiar, un amigo, un conocido no se convierta rápidamente y que lo veamos chocar y que lo veamos caer. Danos paciencia, Señor, ayúdanos para entender que se necesita tiempo para cada una de las cosas que se hacen en tu reino, Señor. Por favor, danos paciencia, ayúdanos a entender las verdades del Evangelio, Señor, y a desprendernos siempre de lo material, entendiendo que tú eres el dueño de todo y entendiendo cómo de esta manera tú bendecías al rey David, Señor, y sin embargo él no se apegaba al dinero tal como lo hizo tu hijo al venir a la tierra, Señor, que siendo rey de reyes y señor de señores, no lo vio como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Siendo el rey del universo, vino a la tierra para ser nuestro Salvador, para servirnos a nosotros, para, como dice tu palabra, darnos esa riqueza espiritual de la cual nosotros carecíamos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar enfrente de ti, Señor, orando y agradeciéndote. Permite que nuestra vida sea íntegra, una vida justa y recta, Señor, en la cual nosotros podamos vivir de acuerdo a nuestras convicciones, Señor. Que cuando pequemos entendamos que debemos reconocer, confesar, arrepentirnos y restaurar, Señor. Que no creamos que somos más que otros, Señor, que no vayamos más de lo que tú nos has pedido, mi Dios. Por favor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a avanzar en la santidad. Señor, ayúdanos a luchar contra aquellos pecados que todavía nos cuestan, sobre todo contra aquellos que se esconden o que nosotros escondemos y justificamos diciendo que no los hemos cometido. Por favor, Espíritu Santo, muéstranos el pecado que todavía está en nuestra vida y permítenos arrepentirnos genuinamente de él para poder avanzar en la fe, porque sin santidad nadie verá al Señor. Te amamos, Señor, te glorificamos, estamos atentos a tu palabra cada día, Señor. Permítenos crecer en santidad, en amor, en gracia y justicia. Gracias, Señor, por los que estás agregando cada día, mi Dios. Te pedimos que lo sigas haciendo. Tráenos más personas que no te conozcan y permítenos predicar fielmente tu palabra para llevarlos a tu iglesia, de modo que puedan ser bautizados y entregados delante de ti como nuevos miembros de la iglesia que un día se reunirá en el cielo para adorarte y glorificarte por la eternidad. Señor, gracias por esta oración. Te pido por nuestros trabajos, por nuestras vidas, por la comida diaria, por el techo. Señor, es una temporada en la cual a muchos
nos ha venido mal, Señor, en la cual muchos hemos tenido problemas económicos. Te pido, Señor, que nos permitas primero que todo jamás renegar de lo que sucede. Sin embargo, te lo contamos porque tú eres nuestro Padre y eres el que provee para todos nosotros, Señor, y tú te agradas que seamos sinceros contigo. Aún así, Señor, si siguiera la situación difícil, permite que nosotros nos sostengamos a partir de la fe, confiando en que tú proveerás, en que tú darás la salida a cada una de las pruebas. Y si nos bendices, Señor, con, Señor, algún tipo de trabajo, Señor, digno para nosotros, te lo agradeceríamos, mi Dios. Ayuda a mis hermanos que pasan necesidad, ayuda a mis hermanos, Señor, que están enfermos, por favor, te lo rogamos. Provee sanidad para aquellos que están en un hospital. Si es tu voluntad hacer milagros, que se haga todo conforme a tu preciosa voluntad. Señor, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.